versículo 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Manténganse así firmes en el Señor. Por lo tanto, bueno, viene obviamente, como siempre, Pablo encadenando conceptos, y el estilo amoroso con el que Pablo habla realmente es algo muy lindo, ¿no? Los ama, los extraña, y ellos eran su alegría, ¿sí? Y la primera exhortación, que es como una exhortación, digamos, general, dentro de la cual después podemos colocar todas las otras que va a hacer, ¿sí? Es a mantenerse firmes en el Señor, ¿sí? Mantenerse firmes, ¿sí? En el Señor. Pablo va a usar muchas veces esta frase en el Señor, no solamente, no en Filipenses, en muchos textos, ¿sí? O sea, estar en el Señor. Y podríamos hacer solo una predicación con esto. ¿Qué significa estar en el Señor? ¿Ustedes pueden decirme algo de lo que piensan que significa estar en el Señor? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo entienden esta frase? Mantenerse, ¿sí?, firmes en el Señor. Porque yo podría decir, manténganse firmes yendo todos los domingos a la iglesia, y estaría bien. Manténganse firmes yendo todos los días a trabajar, está bien. Manténganse firmes, bueno, haciendo una cantidad de cosas que al hacerlas nos mantenemos en ellas. Ahora, ¿qué significa mantenerse en el Señor? Si alguien tiene algo en este momento para decirlo, ¿eh? Si quieren decirlo. Y es un estado espiritual, ¿no? Estar en el Señor, no en un lugar físico, pero estar en una dimensión espiritual. O sea, tiene que ver con una dimensión espiritual, entonces. Podríamos hablar de una especie de conexión espiritual. También se me ocurre una dimensión como más teológica también de pensar que necesitamos estar en el Señor, en Cristo, para tener ese acceso a Dios, ¿no? Porque estábamos separados de Él y ahora estamos en Él y por eso podemos llegar a Dios. Lo veo de ese aspecto como más doctrinal, digamos. O sea, una dimensión teológica, me decías, Andrés. Sí, ahí va, ahí va. Una dimensión, digamos, que tiene que ver con la parte de la ortodoxia, lo que veníamos hablando recién. ¿Qué más? Enseguida me vino la figura de Jesús de los pámpanos en la vid. Entonces como esa constante nutrición del Señor y esa unión tan firme, ¿no? De que no hay vida si no es con Él. Claro. Es muy buena eso, porque Él lo dijo claramente, no, separado de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separado de mí nada podéis hacer. Y bueno, claro, tiene que ver entonces con esa unión espiritual que hace que tengamos vida en virtud de la vida que Él tiene, que a través del Espíritu Santo entonces opera en nosotros, vivificando nuestra vida, con el mismo Espíritu que levantó Jesucristo de entre los muertos, vivifica nuestra vida, ¿sí? Y nos hace vivir en el Señor, que es distinto a vivir, por ejemplo, encuentro una equivalencia entre vivir en el Señor y vivir en el Espíritu, que sería lo contrario a vivir en la carne, por ejemplo, para encontrar, ¿sí?, el opuesto a lo que sería vivir, ¿sí?, en el Señor.
También hay una dimensión de fe, ¿verdad? Vivir creyendo en Él, porque en definitiva la fe es lo que nos une, ¿sí? La fe, o sea, no perdiendo la fe en el Señor, ¿sí? En el Señor. Todas estas dimensiones, y quizás otras que no hemos mencionado, implica entonces vivir en Cristo, en el Señor, mantenerse firmes, ¿sí? En el Señor, ¿sí? En Cristo. Y después Pablo va a seguir, entonces, y ahora va a empezar a mencionar algunas cosas en particular. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, acá Pablo menciona una situación particular, ¿sí? Evodia y Síntique, dos mujeres, ¿sí? Dos mujeres. ¿Qué sabemos de ellas? Bueno, lo que Pablo menciona aquí, y algo muy importante, ¿sí? Que eran colaboradoras, ¿sí? Podemos decir combatientes junto a Pablo, ¿sí? Han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, ¿sí? Junto con Clemente y los demás colaboradores míos, ¿sí? Dos mujeres que junto a Pablo habían colaborado, habían combatido. ¿Cuándo? No lo dice Pablo específicamente, puede haber sido en la última visita de él a Filipos, o puede haber sido también en la fundación de la iglesia. Pablo no lo especifica, puede haber sido cualquiera de estos dos momentos, ¿sí? Pero lo cierto es que estuvieron ahí con Pablo, y Pablo las menciona en este momento teniendo una dificultad, que presumimos, o sea, no sabemos cuál era el conflicto en particular, pero presumimos que podía haber sido un conflicto importante para que Pablo lo mencione y para que Pablo también le pida, ¿sí? A un hermano que les ayude a resolver esa situación. Dice a ti, mi fiel compañero, ¿sí? Y ahí hay algunas traducciones que ustedes pueden ver o encontrar la palabra sígigo, porque la traducción del griego puede significar tanto, ¿sí? Fiel compañero, como está traduciendo en la versión NBI, o puede ser un nombre propio también. O sea que Pablo podría estar refiriéndose a una persona llamada Sígigo, o a alguien refiriéndose a él como fiel compañero. Acá la versión NBI traduce mi fiel compañero. En definitiva está hablando de una persona en particular que Pablo conocía y le está pidiendo colaboración en esta situación que está sucediendo, ¿sí? En la iglesia. Algunas reflexiones respecto a esto que está sucediendo. Lo primero, la mujer como obrera, ¿sí? en la congregación. Acá vemos a dos mujeres que Pablo, en una situación, digamos, de conflicto que había, nos deja ver que estuvieron con él, mano a mano, combatiendo, mano a mano, colaborando, ¿sí? Siendo fieles servidoras. Y ahora, seguramente, también estarían, cuando él ya no estaba, en una situación de liderazgo dentro de la congregación, porque si no, muy difícilmente Pablo hubiera hecho esta referencia tan específica, ¿sí? Entonces, viene todo este tema, ¿verdad? De la mujer y su participación dentro de la congregación, tema tan debatido y tan discutido a lo largo de los siglos en la iglesia, y que aún al día de hoy sigue siéndolo, ¿verdad? Sigue siendo para muchas congregaciones, ¿sí? Dependiendo de la interpretación que hagan de ciertos textos de la Escritura, van a haber limitado, ¿sí? El tema de la participación de la mujer en los distintos ministerios de la iglesia, ¿sí?
esto aún al día de hoy sucede. ¿Sí? Por el hecho de ser mujer, van a interpretar inclusive ciertos textos de la Escritura con un nivel de ultraliteralismo muy importante, y van a entonces a entender que hay una limitante, una limitación para la participación de la mujer en los distintos ministerios de la congregación. Otros van a restringir los ministerios, a algunos muy en particular, ¿sí? Y no van a permitir otros, ¿sí? Y después van a haber otras congregaciones que tienen absoluta libertad respecto a la participación de la mujer, ¿sí? En la iglesia. Van a interpretar muchos textos de la Escritura también entendiendo el condicionamiento cultural, ¿sí? que ellas tienen en el momento en el que se expresaron, y van a hacer una ponderación de textos donde, por ejemplo, van a poner el texto de Gálatas 3:28 por encima de todo lo demás, cuando el apóstol dice que en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y a partir de ese texto van a ver todo el resto, y a su vez van a entender el condicionamiento cultural que tiene la Escritura. Cuando digo condicionamiento cultural, digo cosas concretas que estaban pasando, que no tienen por qué, y que se escribieron, pero que no tienen que ser vistas como una enseñanza que rija para todas las generaciones posteriores de cristianos y de la iglesia. Bueno, esto ha sido toda una discusión, ¿eh? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Dónde estamos nosotros? Y yo es un tema que he pensado mucho, y yo llegué a una conclusión, y ustedes van a decir, pero yo llegué a una conclusión y después me encontré con que otros eruditos llegaron a la misma conclusión. No, pero es real. Yo pienso lo siguiente, hermanos. Hay una cosa que destraba la situación para mí, y es el tema dones. Dones. Si yo reconozco un don en un hermano o en una hermana, ahí hay algo de Dios que está para ser dado para edificación de la iglesia. ¿Sí? O sea, si Dios dio dones a una hermana, los dio para que estos sean utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no da dones para que sean escondidos. O sea que si yo identifico, esta es una forma pragmática de resolverlo, si yo identifico que hay alguien que tiene dones, en mi concepto, no me importa si es hombre o mujer, tiene que ejercitarlos y ponerlos, ¿sí?, al servicio de la iglesia. Y bueno, tengo dos eminencias en Nuevo Testamento y en Biblia en general. Bruce, F.F. Bruce, que fue profesor de crítica bíblica y exégesis en la Universidad de Manchester en Rayland y perteneció ahí a Open Britain, dice: una apelación a los primeros principios en nuestra aplicación del Nuevo Testamento podría exigir el reconocimiento de que cuando el Espíritu en su soberana voluntad otorga diversos dones a los creyentes, individualmente, estos dones están destinados a ejercitarse para el beneficio de la Iglesia. Si Él retuvo manifiestamente los dones de la enseñanza o del liderazgo de las mujeres cristianas, entonces deberíamos aceptar eso como evidencia de su voluntad. Pero la experiencia demuestra que otorga estos y otros dones con indiferencia, tanto a hombres como a mujeres. No a todas las mujeres, por supuesto, ni a todos los hombres. Siendo así, no es satisfactorio, y pone entre paréntesis, pensar sobre el ministerio de la mujer donde se les permite orar y profetizar, pero no enseñar o dirigir. Es interesante porque este hombre nació en la iglesia de los hermanos, ¿sí? Y ha llegado a esta conclusión, ¿sí? O sea, la experiencia demuestra que otorga dones también de la enseñanza y del liderazgo, ¿sí?, tanto a hombres como a mujeres. Y John Stott, que todos conocemos, dice palabras similares.
Si Dios otorga dones espirituales a las mujeres, dice, lo que Él hace, y de ese modo la llama a ejercer sus dones para el bien común, lo que Él hace, la Iglesia debe reconocer los dones y el llamado de Dios. Debe poner esferas de servicio apropiadas a disposición de las mujeres y debe ordenar, es decir, comisionarlas y autorizarlas a que ejerciten su ministerio dado por Dios, en el mejor de los casos, en equipo. Nuestras doctrinas cristianas de la creación y la redención nos dicen que Dios quiere que su gente dotada esté satisfecha y no frustrada, y que su iglesia se enriquezca con su servicio. Así que, hermanos, una reflexión nada más sobre el tema del ministerio de la mujer en la iglesia, donde aquí lo vemos a Pablo colocando a estas mujeres en primer plano de combate y de servicio junto a él, y creemos en definitiva, o creo, es una opinión personal, aquí se puede discutir, de que en cuanto haya dones, no importa si son de hombre o de mujer, tienen que ser ejercitados para la edificación del cuerpo de Cristo. También esta parte del pasaje me habla sobre la unidad, ¿sí? Pablo buscando que se resuelvan los conflictos. Pablo en la búsqueda de la resolución de conflictos. Qué interesante, no hay ausencia de conflicto, hay conflicto, pero Pablo busca la forma en que se pongan de acuerdo, ¿sí? O sea, la búsqueda no es la de veamos cuál es el conflicto para ponerme de un lado y hacer para que se resuelva de una forma que deje al otro totalmente, digamos, desconforme y dañado, sino por el contrario, que ayudes, dice, a estas mujeres que han luchado, ¿sí?, a que se pongan, ¿sí?, hagan el esfuerzo en ponerse de acuerdo. O sea, la resolución de conflictos. Una iglesia que busca no que haya ausencia de conflictos, porque eso es imposible en cualquier grupo humano, pero sí la resolución sabia de los conflictos. O sea que cuando hablábamos del gozo en la práctica de la vida cristiana, tenemos que pensar en estas cosas, en los dones, tenemos que pensar en la búsqueda de la unidad y tenemos que pensar entonces en la sabia resolución de conflictos. Sigue Pablo, diciendo ahora algunas cosas muy concretas, frases cortas, ¿sí?, pero muy atinadas, ¿sí? Dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y repite otra vez la frase, o termina otra vez la frase, en el Señor, ¿sí? En el Señor. Otra vez, alégrense en el Señor. Manténganse firmes en el Señor. O sea que es una alegría que es más profunda que las tristezas pasajeras, ¿sí? Y vista desde la perspectiva de la presencia de Dios, de nuestra ciudadanía en los cielos y de nuestra futura transformación, todas las tristezas son absolutamente pasajeras. Pablo tenía tristeza, de hecho él las expresaba constantemente en sus cartas, vemos situaciones de tristeza puntuales de Pablo, ¿sí? Lo habían dejado solo muchas veces, él había tenido que defender su ministerio frente a quienes él mismo había bautizado inclusive, y ahora estaban en contra de él. O sea, había pasado por situaciones de mucha tristeza y él lo manifestaba en sus cartas. O sea que acá no nos está hablando de una especie de enajenación donde no tengamos que reconocer que hay tristezas en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es aprender el secreto de alegrarse en Dios desde la perspectiva correcta, ¿sí? Fíjense que Pablo va a escribir en Romanos capítulo 8, versículo 18, va a decir, los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, él está dando una perspectiva, está diciendo, sí, aquí hay sufrimiento, ¿cómo que no? Pero estos sufrimientos no se comparan, no tienen punto de comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. O sea, la perspectiva correcta en el sufrimiento, y que Pablo lo estaba teniendo porque estaba encarcelado, es, tengo un Padre
¿sí? Tengo un Dios, tengo un amigo que está a mi lado, ¿sí? Soy un hijo de Él, ¿sí? O sea, tengo a alguien, soy algo, ¿sí? Soy ciudadano de los cielos, soy un hijo de Dios y voy a llegar a un lugar que es la gloria eterna. Entonces, cuando yo pongo los sufrimientos dentro de esta perspectiva, ¿sí? Las cosas cambian y puedo alegrarme en Dios más allá de lo puntual que esté pasando. Que hermanos, no lo negamos y las dificultades muchas veces son grandes y puede coexistir el gozo de Dios con la tristeza humana, porque el gozo de Dios es del Espíritu y está ahí en nosotros, y la tristeza humana también, porque está siendo generada por situaciones, por cosas que de repente no podemos controlar, por angustias que no podemos ver, pero el Espíritu está ahí, intentando ayudarnos a pasar esa situación, y cada vez que lo buscamos podemos alegrarnos en el Señor, aún a pesar de la situación humana. Alguien dijo una vez que el primer mandamiento que dio Dios ha sido de las cosas más sabias que tenemos en la Escritura. Y el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todos tus pensamientos. Y ese mandamiento, ese primer mandamiento, es el que nos salva, ¿sí? Nos salva. ¿Cuándo nos salva? Cuando todo perece. O sea, cuando aquellos que estaban a mi lado ya no están más. Cuando las personas en las cuales deposité mi confianza me fallaron. Cuando los amigos de repente fallaron. Cuando aún hasta un familiar o alguna situación, ¿sí? Que esperaba que fuera distinta falló. Aún cuando todo en el mundo, ¿sí? Cuando todo en el mundo esté en nuestra contra, cuando no podamos encontrar nada en el mundo que en algún momento de nuestra vida nos satisfaga, siempre aún todavía allí está Dios. Y Él siempre va a estar. Entonces, amar a Dios es como decir, estoy poniendo en Él, en mis máximas expectativas en alguien que nunca me va a fallar. Es como ese gran paraguas donde yo puedo estar allí y lo que está debajo puede fallar muchas veces, pero Él nunca. Entonces, si yo amo a otras cosas más que a Dios, esas van a fallar. Pero si yo amo a Dios por sobre todo, eso va a ser, ¿sí?, el lugar de mi refugio cuando las cosas humanas fallen. Por eso amar a Dios, ¿sí?, es lo más sabio que el hombre puede hacer, porque Él nunca nos va, ¿sí?, a fallar ni a abandonar. Por eso puedo alegrarme en el Señor, ¿sí?, porque es lo máximo que puedo tener. ¿Qué es lo máximo que puede tener un hombre sobre la tierra, sobre lo cual alegrarse y depositar toda su alegría? Hay una cantidad de cosas humanas que le podemos hacer. Las relaciones humanas, los hijos, los padres, los hermanos, una cantidad de cosas. Pero todas esas cosas, ¿sí?, tienen un grado de finitud y son falibles. Ahora, cuando ponemos todo nuestro amor en el Señor, ahí podemos alegrarnos siempre en Él, porque Él no nos va, ¿sí?, a defraudar. Versículo 5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. Aquí podemos traducir también amabilidad o podríamos también traducirla como generosidad, ¿sí? O sea que venimos diciendo, mantenemos firmes en el Señor, ¿sí? Alégrense siempre en el Señor. Y ahora está hablando de algo muy práctico, la amabilidad del cristiano, ¿sí?, la generosidad, ¿sí?, del cristiano, la conducta, ¿sí?, concreta y práctica del cristiano. Tenemos que ser conocidos por nuestra amabilidad. Dice, sea evidente a todos, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia nuestra? ¿Somos hoscos, somos toscos, somos amables, abiertos, ¿sí?, generosos? Bueno, Pablo llama, ¿sí?, a la práctica de la amabilidad. Y dice, el Señor está cerca. Acá hay un debate, ¿sí? Si uno lee un comentario, dice, está cerca en el sentido de que viene. Si lee otros comentarios, van a decir, no, está cerca en el sentido de que está cerca de nosotros. Dependiendo del comentario que lea, van a decir unos una cosa y otros otra. Todo el contexto, según unos autores, dice, no, está cerca en el sentido
de la cercanía de la venida, de su segunda venida. Y otros dicen lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? Una síntesis. Está tan cerca de nosotros como sabemos que Él está, y a su vez está cerca su venida. ¿Sí? El Señor está, en definitiva. Está cerca de cada uno de nosotros, y a su vez cada día que pasa está más cerca su segunda venida. Y en el versículo 6 dice la palabra: no se inquieten por nada, ¿sí? Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten, no se afanen, no se pongan ansiosos. No se pongan ansiosos. Y para hablar de ansiedad, sí, hermanos, para hablar de este mal que aqueja al hombre del siglo XXI, es que invité a una profesional de la ansiedad, ¿sí? Por su profesión de psicóloga, que es Milka, para que pueda compartirnos algunos conceptos sobre la ansiedad, ¿sí? Que pueda compartirnos algunas reflexiones sobre lo que significa la ansiedad, lo que es estar ansioso, lo que es pasar y sufrir por esta situación. Así que, Milka, te dejo para que tú puedas compartir algún concepto que hayas preparado con nosotros. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, buenos días a todos porque no los he saludado aún. Buen día. Buen día. Bueno, sí, está. Esa fotito que tenemos ahí es para un poquito más adelante, ¿no? Pero sí, es como Pablo dijo sobre la ansiedad, que es un tema muy recurrente hoy día, ¿verdad? Es un tema que está muy, muy de moda. No es algo, digo, que sea de ahora, pero ahora es como que está más acentuado en nosotros. Y bueno, la ansiedad en sí no es tan mala. Hay dos tipos de ansiedad en general. Está la ansiedad positiva y está la negativa, ¿verdad? Porque en sí es una reacción, es una sensación emocional que tenemos y que todos en algún momento, y siempre la tenemos, digo, porque es la que en sí no nos protege de las cosas, del medio, de las cosas que podemos hacer, ¿no? Es un estado en sí también psicológico, se dice, en el cual hace que, bueno, que nosotros sigamos siempre para adelante, ¿no? Y no nos quedemos en el mismo estadio en el que estamos, sino que podamos ir avanzando. Pero es una reacción que lo que hace es que nos pone en alerta, que nos enfrenta a determinadas situaciones. Cuando nosotros estamos en algunas situaciones, esa ansiedad positiva va a ser la que nos protege, porque obviamente si no andaríamos contra todo, golpeándonos contra todo y bueno, nos haríamos mal. Entonces esa ansiedad es algo, digo, que en sí, cuando es positiva, es la que nos lleva a la protección y que también produce cambios en nosotros. Esos cambios hacen que nosotros nos pongamos en alerta también y que nos preparemos para las situaciones a las cuales vamos a vivir, ¿no? Y entonces todos esos cambios tienen determinadas repercusiones en nuestro cuerpo a nivel fisiológico, ¿verdad? Es una reacción normal tener ansiedad, obviamente, la positiva, ¿verdad? Y y en la mayoría de las situaciones, en todos momentos, a veces esa ansiedad como que se puede exacerbar. Entonces ahí esa positividad se convierte en algo, en una ansiedad negativa, ¿verdad? Entonces hace que, bueno, que sea desproporcionada ante las situaciones en las que estamos viviendo. A veces aparece también el miedo,
Entonces ahí es cuando la ansiedad se convierte en negativa o patológica. Entonces, que generalmente es una situación X y nosotros hacemos un mundo de esa situación, ¿tá? Entonces ahí es cuando se vuelve desproporcionada y ahí es cuando empieza a afectar nuestro comportamiento. Por ejemplo, muchas veces se afecta a la parte cognitiva, no podemos tomar a veces buenas decisiones, hay dificultad en, yo qué sé, en concentrarnos, en andar como bien en la vida, sino que andamos todo el día preocupados, andamos ansiosos. Esa figurita está buena, digo, porque nombra una cantidad de sintomatología que a veces alguna persona puede haberlo sentido, digo, o sea, si uno lee ahí, porque ¿qué pasa? Cuando esa ansiedad se exacerba, cuando se vuelve negativa y, y empieza a afectarnos en la parte social y de relacionamientos, empezamos, ya se sale de control, lleva su tiempo, ¿no? No es de un día para el otro, ni en un momento. Entonces, cuando ya el estrés, todo eso nos empieza a invadir, empezamos ya como que a enfermarnos a causa de esa ansiedad negativa. Y hoy día es muy común y muy normal sentir a las personas que dicen, sí, porque sufro de ataques de pánico. Bueno, ahí tenemos una fotito y ahí tenemos las distintas sintomatologías a nivel fisiológico, qué es lo que nos pasa. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido, por ejemplo, ahí dice ataque de pánico, ataques recurrentes de tengo sudoración, me cuesta respirar, que esa es la hiperventilación, tengo náuseas, tiene temblores, dice me duele el tórax porque tiene palpitaciones cardíacas, quiero salir corriendo, dice ahí también, me siento mareado, siento que me ahogo porque la persona no puede respirar, mismo la hiperventilación, tiene a nivel estomacal, a nivel digestivo tiene también problemas, dice se acelera mi corazón, siento miedo a tener un infarto porque realmente los síntomas son como que si la persona fuese a tener un infarto, tiene escalofríos, tiene miedo de enloquecer o de morir también. O sea, los ataques de pánico son los ataques, que pueden durar, digo, desde algunos minutos hasta más o menos, yo que sé, una hora. Y bueno, y se pueden confundir con un ataque cardíaco perfectamente, porque digo, por todos los síntomas que la persona tiene. Entonces, en general, cuando la persona, esa persona con un ataque de pánico se la lleva a un médico, el médico enseguida te va a hacer un electrocardiograma que te va a salir normal, te va a tomar la presión, que en general ni siquiera con todas estas cosas que uno siente, la presión sanguínea ni siquiera se eleva, está normal. Y bueno, y en ese momento la persona o que está sufriendo un ataque de pánico o la persona que está al lado de una persona, porque digo, no pasa desapercibido bajo ningún concepto, porque la persona tiene una hipermovilidad, no puede quedarse sentado y decir, estoy pasando por un ataque de pánico, no, enloquece a todo el mundo. Entonces debiera de ayudarle a que la persona tenga una respiración relajada, justamente para poder controlar esa hiperventilación. En ese momento, cuando la persona está con un ataque de pánico, ¿qué pasa? En el cerebro, que es el órgano principal del cuerpo humano, no es el corazón, es el cerebro, se empieza a segregar una hormona, un neurotransmisor que es conocido, que es la adrenalina, que también se llama epinefrina. Entonces, esa adrenalina, esa epinefrina, es lo que aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, es la que contrae los vasos sanguíneos, ¿no? Y es la que dilata las vías aéreas. Por eso es que se tiene la hiperventilación, por eso es que pasa todo esto, porque cuando la sangre empieza a estar, o sea, se contraen los vasos, qué sé yo, que bueno, empiezan a producir todos esos síntomas fisiológicos, ¿no? Entonces, es muy común, sobre todo en las mujeres, porque no es que sean más comunes las mujeres y los hombres no los padezcan, el problema es que la mujer consulta y el hombre no. Y el hombre no consulta, bueno, por toda la cuestión, digo, de que nuestras sociedades, ¿no? Los hombres como que no hablan de muchas cosas, muchísimo menos ir a un psicólogo,
muchísimo menos también de ir a un psiquiatra por el típico de que yo no estoy loco. Y las mujeres en ese aspecto son más sensibles, o más sensatas, diría yo. Más sensatas, de que cuando ven que algo no funciona, entonces ahí consulta. Por eso ese subregistro en respecto a los varones, que no hay tantos hombres que uno diga que tienen ataques de pánico. Bueno, nosotros tenemos tanto los médicos como los psicólogos y también los sexólogos, tenemos un manual que es el DSM. Actualmente está el DSM-5, que es un manual de diagnóstico de tratamientos y de estadística de patologías mentales, ¿no? Entonces el DSM-5 dice de que una persona, para decir sufrí o tuve un ataque de pánico, de todos estos síntomas que vimos ahí, tiene que tener aproximadamente 5. Si una persona tiene 5 de todos eso, bueno, ya sabés que tuviste un ataque de pánico. Bueno, los ataques de pánico, digo, tienen solución, obviamente, con una buena psicoterapia, con una buena visita al psiquiatra, porque el psiquiatra generalmente va a medicar y se supone, digo, que entre las cosas que te va a dar va a ser una benzodiazepina, en general, ¿no? Y bueno, pero digo, todo tiene solución. Por eso nosotros nos acordamos a los evangelios cuando el Señor hablaba de que los que están trabajados, cansados, que dejemos nuestras preocupaciones sobre Él, que la ansiedad, que las cargas, todos las pongamos en Él. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que todas estas cosas se pueden sentir y que las sentimos, sí. Y entonces digo, ese dejar las cosas en el Señor hace que, bueno, que nosotros podamos estar un poco más calmados y, bueno, y llevar esa ansiedad positiva, que es la que nos va guiando, y no dejarnos vencer por la ansiedad negativa, que es la que, bueno, nos afecta cuando hay más preocupación, porque después todo esto desencadena otras patologías, por ejemplo, las fobias, que son miedos irracionales. Entonces la persona, cuando ha sufrido por todas estas crisis de ansiedad, ataques de pánico y todo lo que se está relacionado, después que va a tener miedo a salir, porque va a tener miedo a que en aquel lugar le vuelva otra vez a pasar lo mismo, que si sale sola. Entonces esa es una de las típicas fobias, que es la agorafobia, que es el miedo que la persona tiene a los espacios abiertos, a estar solo. Entonces empieza a recluirse la persona, entonces ya no sale. Digo, yo hace unos años tuve una chica de apenas 19 años que estaba empezando sexto de liceo, y dejó de ir al liceo, porque tuvo un ataque de pánico, y ella me decía, no quiero salir, porque no quiero que me pase lo mismo, y no puedo andar sola, porque si ando sola y me pasa todo lo que me pasó, y ella me decía, creo que me muero, así, porque es tal cual, ¿no? La sensación en general es esa, que uno se va a morir o que la persona se va a enloquecer. Entonces digo como que, bueno, también lo que acá la palabra, digo, en el versículo 6, que dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Bueno, tenemos realmente que hacer eso, para que el Señor tome el control de nuestra vida. No es fácil, pero tampoco es imposible. Es todo, digo, un proceso que uno tiene que hacer y que llevar para, bueno, para poder salir airoso de todo eso. Bueno, es eso nada más lo que quería compartir, hermanos, con ustedes. Espero que, bueno, que al menos hayan entendido algo y les haya sido de utilidad, por si conocen a alguien o por si ustedes lo están pasando, ¿verdad? Así que por acá termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Milka. Y naturalmente que queda abierta la posibilidad de, si alguien tiene alguna pregunta más en algún momento o quiere profundizar en el tema, tú estás a disposición. Y creo que me gustó cuando dijo, las mujeres son más sensatas
Diana me dice obvio. Y puede ser, sí. Sí, sí. Porque no sé si ha sido nuestra educación o nuestra parte más menos emotiva, o qué que ha hecho que nosotros, como que a los varones nos cuesta más hablar de estas cosas y de repente expresarlas frente a un profesional o frente a inclusive frente a un consejero espiritual, ¿verdad? Y la mujer recurre mucho más rápidamente. O sea que aprender también nosotros, ¿sí? Que si estamos pasando por alguna de estas situaciones, poder buscar ayuda en definitiva. Yo creo que esas son las dos palabritas importantes, ¿sí? Buscar ayuda, porque la ayuda está. Aquí Pablo nos habla de la primera ayuda que tenemos que buscar, ¿sí? Porque nos está diciendo, en toda ocasión con oración y ruego, ¿sí? Preséntense delante del Señor con oración y ruego y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, ¿sí? O sea, el primero que recurrimos es al Señor. Vino a mí el Salmo ahora mientras hablaba Milka, el Salmo 38, versículo 9, que dice: ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis anhelos. ¿Sí? Ante ti está todo de mi vida. O sea, el Señor es el primero, es nuestro primer consejero, nuestro primer confesor, nuestro primer escuchante, nuestro primer amigo al que recurrir, ¿sí? Antes que ningún humano recurrimos al Señor a través de la oración, ¿sí? Y es lo que acá nos está diciendo Pablo, presentar a Dios con oración. Si uno mira las recomendaciones, muchas veces, Milka, estarás de acuerdo conmigo, que a veces a nivel de la psicología se hace para calmar la ansiedad, es recurrir a prácticas como la yoga o el mindfulness, o otras técnicas de meditación, ¿verdad? Para bajar los niveles de ansiedad. Y nosotros los cristianos decimos, bueno, nosotros oramos a Dios, ¿sí? Y encontramos en Él esa paz, que es lo que dice acá Pablo, que sobrepasa todo, ¿sí? Entendimiento, ¿sí? Nosotros tenemos eso de ir a Dios, a buscar en Él, a través de la oración, la paz. Y el Señor ordena y cuida nuestros pensamientos. Ahora, esto no significa que podamos también recurrir, ¿sí? A un hermano, una hermana, o por qué no a un profesional para que nos ayude a lidiar con algunas cosas, ¿sí? O a poner en orden algunas cosas, o que nos haga ver desde una mirada más objetiva de afuera algunas cosas que de repente nosotros en nuestro ensimismamiento, digamos por así decirlo, no estamos pudiendo ver. Bueno, hermanos, y ahora vamos al versículo 8, y dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Nos está diciendo en definitiva dónde colocar la mente, dónde colocar la mente. Hace unos días veía una propaganda, creo que era de una de estas empresas de acompañamiento, que hablaba, que no sé si ustedes la han visto, que han hablado distintos referentes, así, no sé si científicos, pero tipo como que personas que tienen que ver un poco con la salud mental y eso, y uno de ellos decía, ya está científicamente comprobado que la manera que pensamos, sentimos, y la manera que sentimos, actuamos. O sea, pensamos, sentimos, actuamos. Como que hay allí, ¿sí? Una relación ya comprobada. De la manera que pensamos, sentimos, y de la manera que sentimos, actuamos. O sea que es importante entonces ver en qué estamos pensando. Y es lo que está diciendo Pablo: todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, ¿sí? Consideren o piensen, y en esto pensado, a decir la versión Reina, ¿sí? Valera. Conclusión, hermanos. Verso 9, lo que veníamos diciendo al principio. Ortodoxia y ortopraxis. Pongan en práctica. Pongan en práctica.
estas dos palabras pongan en práctica, o tres palabras pongan en práctica, es hacerlo hábito. ¿Sí? O sea, no es hacerlo una vez y nada más. No un día y olvidarse, es hacerlo hábito. Pongan en práctica, practiquen esto, practicar. ¿Sí? Vieron que ahora se habla tanto de los jugadores que estuvieron sin practicar, y bueno, hay que practicar, poner en práctica todas estas cosas. Y para esto es necesaria la comunidad de practicantes de la fe. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto. Y el Dios de paz estará con ustedes. La comunidad de practicantes de la fe, que somos nosotros, es necesaria. O sea, la iglesia es necesaria para juntos poner en práctica, ¿sí? Todas estas cosas. Cuando uno sale a correr solo o a caminar solo, a no ser que tenga muchísima fuerza de voluntad, y muchos la tienen, sucede que empieza a venir el desgano y el desánimo, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Cuando uno corre con otro, o camina con otro, o con otro grupo, cuando uno está desanimado, anima al que está animado, anima al que está desanimado, lo llama por teléfono, o el hecho de ya encontrarse con otros para hacer la misma actividad genera ánimo, ¿sí? Genera voluntad, esa voluntad que de repente si vamos a ir solos, por momentos no lo tenemos. Por eso es necesaria la comunidad entonces, por eso es necesario el ejemplo. Y Pablo era ejemplo a seguir, ¿sí? Pablo era ejemplo. Ahora, no se acabaron con Pablo los ejemplos. Que Dios nos ayude, ¿sí? Y podamos ser ejemplos falibles que van caminando juntos, compartiendo sus fortalezas con los más débiles. Y a su vez, compartamos nuestras debilidades con los más fuertes, para lograr así la edificación y el crecimiento en la fe. Compartimos nuestras fortalezas y también compartimos nuestras debilidades. Y así vamos caminando juntos, fortaleciéndonos todos en la fe, ¿sí? Y el Dios de paz estará con nosotros. Señor, gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, de reconocimiento de la necesidad que tenemos de ti. Gracias por el gozo, Señor, que nos das, aún en medio de las circunstancias adversas, Señor. Y ayúdanos a poner en práctica estas cosas, mantenernos firmes en el Señor, alegrarnos en ti, descubrir el secreto de poder alegrarnos en ti, Señor, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Tenemos que aprender este secreto, Padre, porque allí está, Señor, la clave. El alegrarnos en ti nos va a dar, Señor, algo que el mundo va a ver, porque el mundo no tiene esa posibilidad, Señor. Y nosotros podemos, Señor, demostrar que tú estás por encima de toda circunstancia particular a través de esa actitud que nosotros podamos desarrollar de gozo en ti a pesar de las cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser amables, que nuestra característica sea la amabilidad, la generosidad, Señor, la apertura, y no, Señor, todo lo contrario, Padre, que podamos ser reconocidos por esto, Señor, por ser amables con nuestros semejantes, Señor. Todas cosas para practicar, Padre. A controlar nuestra ansiedad, Señor, como Milka nos compartió, Señor, que puede ser algo positivo, pero también convertirse en algo negativo y en algo patológico, Señor. Padre, que podamos descansar en ti a través de la oración y también ayudarnos unos a otros, Padre, buscar ayuda cuando sea necesario. Señor, danos sensatez, Señor, para buscar ayuda cuando sea necesario, Dios, y poder ser humildes para recibir ayuda. A veces nos falta humildad, Señor, para reconocer ante otro que necesitamos ser ayudados, Señor. Ayúdanos a esto, Padre. Y ayúdanos, Señor, a que nuestros pensamientos estén, Padre, alimentados por cosas buenas, porque de esto va a surgir, Señor, un buen sentimiento y una buena práctica también de la fe. Y Padre, que todos podamos ser
ejemplos, Señor, a seguir, y que todos podamos ser al mismo tiempo, Señor, ejemplos en nuestras fortalezas y, Señor, también ayudados en nuestras debilidades. Señor, esto es un poco lo que Pablo decía, ya casi llegando al final de su carta, y te pedimos que nos ayude, Señor, a poder ponerlo en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.